Bueno, en el manual de los populistas, de los presidentes populistas, está irse en contra del Poder Judicial, de las universidades y de los medios. Parece ser que esos tres, que son además instituciones que viven de la palabra, del poder de la palabra, ¿no? Es interesante, me parece eso. Se sienten muy amenazados los populistas por lo que opinen los medios, el Poder Judicial y las universidades. Y Donald Trump, que es un populista del libro de texto, se está yendo en contra de las universidades. Y las mejores universidades, las universidades de élite de Estados Unidos, las está chantajeando, porque no hay otra manera de decirlo, extorsionando, diciéndoles no les vamos a dar fondos federales, a menos que cambien sus políticas disque para combatir el antisemitismo. Y aquí digo disque porque obvio yo estoy a favor de combatir el antisemitismo, pero creo que detrás de esto hay una intención de controlar la libre expresión que es tan importante en las universidades. Chucho. Totalmente. La única universidad, nuestra universidad, por cierto, fue de las primeras que amenazaron y cedió, pero rapidito, ¿no? Lo cual a mí me pareció también horrible. O sea, sí vergonzosa la actitud de la universidad. Y además no obtuvo nada. Ni siquiera recuperó esos fondos. Ahora, la única que sí se ha parado... Esa nuestra universidad es la Universidad de Columbia, en Nueva York, porque allí estudiamos, tuvimos la fortuna de estudiar el posgrado ahí. Y que era una universidad bastante liberal, siempre lo fue, pero en fin. El tema es que la única que se le ha enfrentado a Trump es Harvard, ¿no? Bueno, yo coincido contigo que sigue este libreto autoritario el presidente Trump. Hay que regresar al personaje del que hablábamos hace un segundo, J.D. Vance, quien hizo este anuncio. Hay que ir en contra de las universidades de manera honesta y agresiva, porque son una fuente de ideas nocivas para el alma norteamericana. Y de esa manera hay que usar todos los instrumentos del poder para someter a estas instituciones de educación superior. Y creo, en efecto, que lo que dices con este absurdo de presentar estas medidas como medidas para combatir el antisemitismo no se sostienen. Lo que está buscando la administración Trump es pues controlar cómo se reclutan a los maestros, cómo se aceptan a los estudiantes, cuál es el tipo de materias de las que se debe hablar, quiénes son los que están capacitados para hablar de los asuntos en las distintas facultades, escuelas de las instituciones de educación superior. Que los extranjeros se deban de callar la boca, no deban de opinar acerca de temas que conciernen a Estados Unidos. Me parece gravísimo lo que se está viviendo en los Estados Unidos, porque además es si hemos estado hablando de tiros en el pie, pues este es un tiro en el corazón de la capacidad de Estados Unidos para plantarse al siglo XXI y competir en el mundo, que es pues lo que ha sido un talento innegable de la sociedad norteamericana, que es la capacidad de pues asociar fondos privados y fondos públicos, ser capaz de jalar inteligencia de todos los rincones del planeta para investigarlo todo con rigor, con creatividad, con imaginación. Y eso es lo que en esta guerra cultural que está librando el gobierno trumpista está destrozando. Entonces me parece gravísimo. Hablamos de la historia de los Estados Unidos con este capítulo negro que fue el macartismo. El macartismo fue un episodio muy menor frente a lo que se está viviendo en los Estados Unidos. El macartismo estuvo encabezado por un senador casi de manera solitaria, con esa inquisición a los comunistas que veía escondidos por todos lados. Esto está encabezado por el presidente de los Estados Unidos y es un golpe al corazón de la inteligencia de los Estados Unidos. Tengo que decir que yo estuve la semana pasada allá en Boston, en Harvard, y yo les aplaudía, rabiar, les decía qué bravo, qué valientes, qué bárbaro, ¿no? Y nos decían, sí, pero estamos preocupadísimos porque ahora no es que nos van a quitar los fondos federales, ahora van a quitarnos el estatus de organización no gubernamental y por lo tanto la exención de impuestos. La exención de impuestos. Y eso sí puede tronar a la universidad, ¿no? Entonces, a ver,
es un ataque frontal en contra de la idea de las universidades. Por cierto, un profesor decía, a ver, la institución más antigua que existe en el mundo es la Iglesia Católica, lleva 2000 años. La segunda institución más importante que hay en el mundo son las universidades, que llevan 1000 años. Y van en contra de esta idea de universidad, que es tan importante para el mundo contemporáneo, Blanca. Totalmente. Primero, si bien efectivamente es parte de lo que podríamos llamar como el librito, el guión de los populismos en general y en particular los populismos de derecha, también es cierto que este ataque contra las universidades, sobre todo las universidades más prestigiosas, a las que es más difícil entrar, ser admitido, pues tiene una larga historia en los Estados Unidos y en otras partes, una larguísima historia, ¿no? Y que viene sobre todo del lado de la derecha conservadora, que ha visto siempre en las universidades un espacio en donde se nutren ideas peligrosas para el orden establecido, que son instituciones no conformistas, que no se conforman con el status quo y que tienden a subvertir el status quo. Lo vimos, por ejemplo, en la etapa más moderna de la nueva, entonces llamada Nueva Derecha, con Ronald Reagan, que también intentó, en el caso de California, siendo gobernador y después presidente, incidir sobre los procesos a través de los cuales las universidades reclutaban a sus profesores e incluso a sus estudiantes. En ese caso, universidades públicas. También públicas, pero en general, digamos, se lanzó contra las públicas, porque es las que tienen más instrumentos, pero también quería hacerlo con las privadas. Quiero decir, entonces, no es nada más un tema populista, es un tema, en el caso, cuando menos de los Estados Unidos, hay una larga tradición de la derecha más conservadora que ha visto a las universidades como un enemigo. No habíamos visto, sin embargo, hasta ahora con Donald Trump y un grupo de personas que lo apoyan y millones de norteamericanos que les gusta muchísimo además este ataque en contra de las universidades, que pues nunca se había dado algo similar. Para que el público que quizá no está tan atento a las noticias sobre estos temas tenga un poquito de contexto, ¿sí? Empezó en contra de la Universidad de Columbia y básicamente dijo, te vamos a congelar 400 millones de dólares en financiamiento federal, que es la principal arma que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos para tratar de lograr cambios de comportamiento en las universidades si no haces tal y cual cosa. Primeras medidas que ya se habían estado discutiendo entre los rectores de las universidades norteamericanas a raíz de las protestas en contra de la guerra en Gaza, que básicamente decían, por ejemplo, cosas que suenan razonables. No pueden andar los estudiantes con máscaras. Encapuchados. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la línea entre la legítima protesta y el que empiecen entonces ya a atacar a chicos judíos o chicos israelíes? Había toda una discusión. Sí, pongamos eso, que los propios rectores de universidades, hay un artículo espléndido, les recomiendo, del rector de la Universidad de Princeton, en la revista The Atlantic, para los que tengan la oportunidad de leerlo, donde pone estas cosas en contexto. ¿Sí? Había esto. Esa parte de lo que le pide el gobierno de Trump a Colombia es que tome medidas que suenan razonables y que están en línea con lo que es el órgano que está pidiendo estas cosas, creado por Trump, que se llama el Task Force, el grupo de tarea en contra del antisemitismo. Pero luego ya va mucho más allá de eso y empieza a decirle, y aquí no me quiero extender demasiado, en el caso de Colombia lo que parecía ya inaceptable es decir, ahora tienes que tomar el control de tu departamento del Medio Oriente, de estudios del Medio Oriente, para que pues hagas una especie de purga, porque ese es un foco espantoso de antisemitismo. Colombia efectivamente dobló las manos. Después procedió a hacer algo parecido con Harvard. La amenaza con que a esta no se la congelan, la amenaza que va a congelar, en este caso, 2.000 millones de dólares. 2.500, creo. Empezó con 2.000 y luego 600 en unos 600 millones en un financiamiento multianual. Le dice, tienes que hacer estos serie de cambios para eliminar el antisemitismo. Pero no es muy claro. Y entonces Harvard se queda esperando y le dice, ok, estamos de acuerdo, de hecho ya venimos trabajando en estas medidas para evitar el antisemitismo, pero precísanos. Y entonces ahí sale la bomba. Le mandan del gobierno de Trump, de este grupo de tarea, un listado de cosas que ya suenan absolutamente absurdas. Esto es además una universidad privada. Primero,
que reduzca el poder de sus profesores en sus mecanismos de gobernanza interna, que no tengan tanto poder los profesores, que tenga más poder la administración central de la universidad, que ya no van a poder admitir a cualquier estudiante extranjero, que va a haber ahora un proceso que se tiene que hacer una especie de chequeo ideológico, político, de nacionalidad, religioso incluso, bueno, nos lo dicen así. Tercero, que tienen que acabar con todas sus políticas de inclusión, todo lo que tiene que ver con inclusión y diversidad, y así progresivamente. Y amenazan... Salvo el elemento de diversidad ideológica, que hay ahí una fórmula en donde se exige que haya diversidad de perspectivas. Así que porque está tomado por toda la izquierda. Una forma de decir, tienes que incorporar a los conservadores dentro de Exacto, totalmente de acuerdo, Chucho. Exacto. Entonces, por un lado, no diversidad, pero por otro lado, sí diversidad de acepta a los conservadores de mi lado. Entonces, Harvard, insólitamente, decide que no acepta estas condiciones y le dice que eso ya es violatorio de su... bueno, primero de la Constitución, es ilegal, de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y además de su estatus como universidad privada que tiene autogobierno. Y entonces se escala la guerra. Entonces el gobierno de Trump dice, pues ahora no nada más te vamos a congelar el financiamiento federal, sino que además te vamos a quitar posiblemente el estatus de deducibilidad de los donativos que recibes y además... Ahora, tampoco te vamos a permitir que tú hagas libremente esta revisión, digamos, de tus estudiantes internacionales. Y ahora, ya los últimos 2 días, ya lo amenazó con más fondos que le va a retirar, específicamente los que están orientados a investigación médica, gravísimo. Gravísimo. Y también, y lo sigue amenazando. Ahora le dice que tiene que darle los últimos 10 años de toda la información sobre el financiamiento externo diferente a estadounidense que ha recibido. En fin, hay una guerra campal, más que batalla, esto es una guerra, y habla de un proyecto más amplio de Donald Trump. Y es acabar con lo que uno de los ideólogos impresentables desde mi punto de vista de esta ideología llama la catedral, que tiene 2 pilares según él, Curtin Yersin, que tiene 2 pilares, los medios tradicionales, New York Times, digamos, y las universidades Harvard. Y él desde 2021 dijo hay que acabar con ellos en la segunda presidencia de Trump, idealmente a principios de abril. No, pues te digo, y van también por el Poder Judicial, vas a ver. Digo, es de manual del libro de texto del populismo, pero vamos a hacer una breve pausa y sí le queremos dedicar unos minutitos, la verdad, a otra muerte que... Pues sí, lamentamos muchísimo, en este caso del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Regresamos.